Desde esta semana comenzó la campaña presidencial en Colombia. Y todo porque una de las candidatas que iba a estar seguro en el escenario electoral el próximo año decidió anticipar su salida, decidió anticipar su movida y lanzó su nombre desde la revista que la apoya, Vicky Dávila. El hecho de que Vicky Dávila se hubiera lanzado el mismo domingo en que se iniciaba el primer foro de precandidatos del Centro Democrático, que es la columna vertebral de la derecha en Colombia, demuestra dónde es que se están moviendo las fichas con la aterrizada de Vicky Dávila. Se están moviendo en la derecha. El Partido Centro Democrático tiene el gran gusto de invitarlos al primer Foro Nacional por el Futuro de Colombia, que empezará aquí en Barranquilla el 16 de noviembre a las 8 de la mañana. En esa reunión en Barranquilla, que no pasó a mayores porque los focos estaban alumbrando a Vicky Dávila, se reunieron por primera vez los precandidatos del Centro Democrático, que quieren presentar su nombre para la contienda del 2026. Voy a nombrar los tres más importantes que se dieron cita: Miguel Uribe, María Fernanda Cabal y Paloma Valencia. Y entre estos tres es que se va a escoger realmente el próximo candidato presidencial del Centro Democrático. ¿Cómo se va a escoger? Ese es también un gran dilema, sobre todo para un expresidente que ya no es el mismo y que tiene el sol a sus espaldas, el expresidente Álvaro Uribe, con un proceso a cuestas, ya no es el mismo de antes. Y el país tampoco es el mismo de antes, luego de que decidió elegir al primer presidente de izquierda y le abrió las puertas a una nueva élite, distinta a la que ha gobernado Colombia. A este expresidente Álvaro Uribe le ha ido mal últimamente con sus dedazos. Después de que en el 2018 logró elegir a su senador querido, que era Iván Duque, como presidente, sus dedazos no le han funcionado. En el 2022, el dedazo fue para Óscar Iván Zuluaga, en un proceso muy complicado dentro del Centro Democrático, que se hizo a través de una encuesta. Un proceso que dejó una estela de descontento, porque la candidata que realmente estaba punteando las encuestas, seguida muy de cerca por Paloma Valencia, era María Fernanda Cabal. Aunque todavía no se conoce cuál es el procedimiento para escoger el candidato del Centro Democrático, ya empiezan a aparecer encuestas. Pero una, sobre todo una, sorprendió. Sorprendió por el resultado, porque va en contra de todo lo que fotografían los sondeos electorales hasta el momento en materia de candidatos del Centro Democrático. Esta encuesta, que causó tanta conmoción, fue pagada por Miguel Uribe y su campaña, y en ella él aparece como el candidato que quieren tener los del Centro Democrático, es decir, el favorito. El problema es que el resultado de esta encuesta contradice todas las mediciones que se han hecho en los sondeos que son públicos, en las que Miguel Uribe aparece en el último puesto de todos los candidatos del Centro Democrático. Y él es superado en todas estas encuestas por María Fernanda Cabal y por Paloma Valencia. Esta medición y sus resultados son tan inconsistentes que produjeron de inmediato una reacción de las dos precandidatas presidenciales del Centro Democrático, María Fernanda Cabal y Paloma Valencia. Queremos manifestar nuestra inconformidad en la publicación de encuestas pagadas con ventajas que están obviamente en entredicho 5 días antes
del Gran Foro de Precandidatos del Centro Democrático en Barranquilla. Esto es actuar a lo guanumen. Están corriendo la línea ética de un partido que se ha caracterizado por hacer política con ideas, con servicio a la comunidad, dando todas las batallas para defender nuestra democracia. Creo que les va a ir como a Kamala Harris en las encuestas. Y tendrán exactamente el mismo resultado, María Fernanda, porque el Centro Democrático sabe quiénes han sido sus fundadoras, quiénes han estado dando todas las batallas. Por cuenta de que la campaña presidencial se adelantó, hemos querido en A Fondo iniciar una nueva serie, Presidenciables en A Fondo. Y nuestra primera invitada es la senadora por el Centro Democrático, Paloma Valencia. Ella es una política de derechas, que entró a la política desde el 2018, a la Cámara de Representantes por el movimiento político Alas Equipo Colombia. A pesar de que no hizo casi campaña, obtuvo una cantidad de votos impresionante. Desde el Senado fue una de las voces más opositoras al acuerdo de paz y al gobierno de Juan Manuel Santos. Y ha sido reelecta 2 veces. Uno de Paloma puede no estar de acuerdo con sus pensamientos políticos, como de hecho muchos no lo estamos. Pero sí hay que reconocerle una cosa, que de todos los congresistas del Centro Democrático, la más aplicada, la que más debates ha dado y la que más propuestas ha hecho es Paloma Valencia. Paloma representa una derecha conciliadora, por decir algo, en estos tiempos de Trump. E incluso a pesar de que su partido es de oposición, ha votado varias iniciativas presentadas por el gobierno Petro. Sin embargo, eso no le ha impedido a ella convertirse en una de las críticas más duras del gobierno de Gustavo Petro. 18 paramilitares ha nombrado Gustavo Petro gestores de paz. La primera pregunta es, ¿y para qué? Si ya estaban en la cárcel, si ya el proceso con los paramilitares se terminó, ¿cuál es la necesidad de nombrar los gestores de paz y buscarle la libertad? Paloma, bienvenida. Con usted iniciamos esta serie, Presidenciables a Fondo. Muchísimas gracias, María Jimena. Feliz de estar aquí y de inaugurar esta nueva serie que espero sea constructiva, porque a mí me preocupa mucho que las candidaturas estén yendo por un camino de polarización y no de profundización en lo que Colombia necesita. Vaya a saber si lo hizo por pura coincidencia, pero la verdad es que Vicky Dávila lanzó su candidatura el mismo día en que se iniciaba el proceso de selección de candidatos dentro del Centro Democrático y se hacía el primer foro en Barranquilla. Usted estaba allá con María Fernanda Cabal, con Miguel Uribe y con los otros candidatos como Paola Holguín. Ese foro es el comienzo de un proceso de selección del candidato que siempre ha sido problemático en ese partido. Hace 2 años se recurrió a la estrategia de las encuestas y por cuenta de esos sondeos que se hicieron entre los candidatos, y usted era una de ellas, se escogió a Óscar Iván Zuluaga, un candidato que no pasó de ahí. Y el mecanismo dejó un muy mal sabor, sobre todo en candidatas como María Fernanda Cabal, quienes hasta hoy insisten en que ella era la favorita en las encuestas y a última hora, quién sabe por qué arte de Birli Birloque, terminó Óscar Iván Zuluaga encabezándolas. ¿Cómo es que se va a escoger esta vez el candidato del Centro Democrático? Se lo pregunto a la Paloma candidata, porque no tengo duda que usted está en esa baraja, al lado de María Fernanda Cabal y al lado de Miguel Uribe, quien actúa como si fuera ya el ungido por Uribe. Pues María Jimena, mire, lo primero es que yo creo que hay que luchar para que esta elección en el Centro Democrático pues sea justa, pero sobre todo sea real. Yo estoy viendo con muchísima preocupación la producción de candidatos, que es que usted con un montón de plata y asesores puede convencer a la gente de cosas que usted no es.
que no representan ni lo que usted ha hecho, ni lo que usted significa. Me recuerda mucho historia pasada del uribismo, donde los mismos, aupados también con un asesor venezolano, lograron convencer al uribismo de elegir una persona que no representaba las ideas de este partido. ¿Está hablando de Juan Manuel Santos? Pues usted lo dice, pero claro, hay una ¿Quién pregunta. era? ¿Juan Manuel Santos? Claro, Sí. Juan Manuel Santos, que finalmente terminó siendo, digamos, el candidato del uribismo sin representar las banderas del uribismo. Y todo por una estrategia de un asesor venezolano. Y yo siento que aquí estamos ante un escenario muy parecido, donde quienes hemos dado estas batallas, quienes hemos representado esta ideología, pues estamos quedando atrapados detrás de una cantidad de plata y una cantidad de estrategias que son muy complejas y que a mí me entristece no tanto porque no sea uno, María Jimena, porque yo creo que eso es lo de menos, sino porque terminemos con candidatos que no representan lo que este partido representa. Usted me dirá si puede responderme esta pregunta, pero desde hace unos meses, diría 6 meses, prácticamente es un hecho que Miguel Uribe, que fue cabeza de lista del Centro Democrático y la mayor votación hace 2 años, es el ungido de Uribe y está prendiendo los motores. Según informes incluso que salieron en la revista Semana, es la campaña que más plata tiene, porque son muchos los empresarios que estarían apostándole a Miguel Uribe, que es nieto de Julio César Turbay, quien fue presidente de Colombia entre 1978 y 1982. Muchos años después, su nieto, Miguel Uribe, está apareciendo en este escenario de precandidatos dentro del Centro Democrático como el ungido por Uribe. Uribe no ha dicho nada, pero él se mueve como pato, camina como pato. Ergo, el que camina es un candidato. ¿Cómo se vive dentro del Centro Democrático esta realidad que ya está siendo registrada hasta por los medios? Usted que quiere también ser candidata dentro del Centro Democrático, ¿cree que ya esto está cantado y que Miguel Uribe va a ser el gallo de la derecha para enfrentar al candidato que ponga Gustavo Petro en segunda vuelta? Yo no tengo ni idea y espero que no sea así, porque yo creo que el presidente Uribe ha sido siempre bastante serio en mantener, digamos, una posición neutral frente a los candidatos, pero ese chisme que un poco dicen salió del propio Miguel Uribe, pues se ha vuelto muy complicado porque pues le genera unas dificultades al partido que son muy grandes, porque entonces la gente siente que al apoyarlo a uno está como contradiciendo al presidente Uribe, lo cual no es cierto. Yo insisto, eso es un chisme que yo creo que viene de la propia campaña de Miguel Uribe. Yo creo que aquí los colombianos van a tener que hacer un esfuerzo por ver lo real, porque esta va a ser la primera campaña en Colombia donde ya la gente entendió el poder de las redes sociales, donde se está metiendo miles de millones de pesos en campañas, en asesores, en montajes, en una cosa que en mi opinión es grotesca. Usted en una precampaña gastando plata en esa proporción, pautando, haciendo pues de todo, me parece que es un tema que no es menor, y que por supuesto genera una preocupación muy grande, porque lo que Colombia necesita no es ganar elecciones. Colombia necesita un buen presidente. Colombia necesita alguien que pueda ejecutar realmente y solucionar los problemas. Mire, este país se ha estancado en la superación de pobreza. Seguimos teniendo más de 16 millones de pobres, de los cuales 5.7 son pobres extremos, niños que están acostándose con hambre. Usted tiene un sistema de educación que no da la talla para este país, que reproduce toda la inequidad que usted pueda tener, porque entre más pobre es usted, peor educación tiene. Usted va a recibir un sistema de salud agonizando, un sistema de salud que necesita una reingeniería. Usted va a recibir un problema muy grande en materia de seguridad, que no es para improvisar, que no es para
escoger personas que lleguen a enterarse de esos problemas cuando llegan a ser presidentes, porque es que entonces los 4 años se nos van a ir en que aprendan y no en las soluciones estructurales. Paloma, pero vamos por partes. ¿Cómo van a ser entonces el proceso de elección del candidato del Centro Democrático? Importante, porque para los que nos escuchan, el Centro Democrático es el partido más importante de la derecha colombiana. Lo que pase ahí, pues va a jalonar a todo ese sector político que piensa y aspira llegar de nuevo al poder en el 2026. Pues todavía estamos en la discusión sabemos. porque no es fácil. Usted sabe que si una encuesta sería una cosa muy equivocada porque depende de quién la mande a hacer y hoy la credibilidad de las encuestas en el país está muy en entredicho. Las encuestas empiezan a ser serias cuando ya se viene la elección y todas empiezan a converger. De resto, las encuestas parecen más bien actores políticos, Sí. impulsando o atrasando candidaturas. El problema de una consulta abierta, en mi opinión, es que le impide a usted hacer otra consulta interpartidista. Yo soy de la teoría de que el partido no debe ir solo, de que el partido debe buscar unas fuerzas adicionales con las cuales aliarse para sacar adelante este país. Yo no creo que el problema sea ganar las elecciones, yo creo que las elecciones las tiene hoy ganadas este sector político por la ineficiencia del gobierno, por la absoluta incapacidad, pero el problema no es ese. El problema es hacer un buen gobierno, María Jimena, que yo creo que el país hace tiempos viene eligiendo presidentes, pero no buenos presidentes. Y necesitamos un buen presidente, con un buen equipo, rodeado de varias fuerzas políticas, con la decisión, primero, de gobernar bien, de solucionar los problemas, de combatir la corrupción. Mire, de combatir el narcotráfico. En este país nadie volvió a hablar del problema del narcotráfico, que mire cómo tiene el sur del país, esos grupos ilegales llenos de plata por falta de política antinarcóticos, digámoslo claramente, y usted tiene un ELN empoderado, unas disidencias, 2 disidencias empoderadas, usted tiene ese clan del Golfo llenos de plata, bandas criminales en todos los municipios de Colombia y nadie está hablando de ese tema. Entonces yo creo que Colombia tiene que hacer un acuerdo sobre un punto en el horizonte. Yo a veces pienso, ponernos de acuerdo es muy, muy difícil. Si usted se preguntara a María Jimena, ¿qué puedo yo tener en común con Paloma Valencia? Su primera idea es ninguna. Pero resulta que si usted y yo pensamos en la Colombia dentro de 20 años, seguramente estamos llenos de coincidencias. Usted quiere que su familia se pueda quedar aquí, que los nietos se puedan quedar aquí, que este sea un país seguro, que este sea un país con igualdad de oportunidades para todos, que nosotros no tengamos un sistema de educación segregado, que usted no tenga unas inequidades. Entonces, cuando usted mira a Colombia ya, pues usted tendría que decir, bueno, y para llegar allá, ¿qué tenemos que hacer? Y yo creo que en eso es que nos podemos poner de acuerdo y que fíjese que ese proyecto político no es ni de izquierda ni de derecha. Ese es un proyecto político sobre la solución de problemas básicos que tiene Colombia que no hemos sido capaces de solucionar. Una encuesta es complicada por lo que pasó hace 2 años, pero resulta que una consulta también, aquí lo dijo usted también, si se hace una consulta dentro de todos los candidatos del Centro Democrático, pues automáticamente, por la manera como están reglamentadas las consultas, tendría que ir ese candidato o candidata a primera vuelta. No tendría opción de ir a ninguna segunda consulta. Claro, pero el problema es el siguiente. Usted se acordará la consulta de Humberto de la Calle, cuando él la hizo en época fría, muy difícil, y luego quería adherirse a Sergio Fajardo y le dijeron no puede, porque como usted ya hizo una consulta, tiene que ir a primera vuelta. Entonces, a mí eso sí me preocupa, porque yo creo que hoy es un momento donde debiéramos buscar unidad. O sea, si a mí me preguntan por qué necesitamos unidad, yo no es que no crea que uno no puede ganar solo, pero yo creo que uno, para hacer un buen gobierno, no puede gobernar solo. Uno necesita haber convencido otros sectores de colombianos en que
fijemos esas metas. Digamos, en 4 años vamos a erradicar la pobreza extrema de este país. En 4 años vamos a llevar a su mínima expresión el narcotráfico. Vamos a erradicar esos cultivos ilícitos y vamos a ganar que la población esté en cultivos lícitos. En 4 años tenemos que proponernos hacer una transformación de la práctica política que reduzca sustancialmente la corrupción, porque es que este país se lo están robando por donde usted mira. Y eso necesita una convergencia de sectores, porque son transformaciones de fondo, porque van a exigir muchos esfuerzos y decisiones difíciles. Entonces usted no puede entrar a gobernar simplemente porque ganó, sino que tiene que tener una masa crítica de colombianos que estén dispuestos a caminar ese camino. Y usted lo que dice es que para elegir el candidato del Centro Democrático no debe haber consulta, sino que se debe escoger un mecanismo distinto a una consulta. Pues claro, entonces usted me diría, ¿y cuál mecanismo? Y entro yo pues ahí en una situación que no es fácil de resolver, porque ¿cuál es el mecanismo? Si usted me dice encuesta, las encuestas están tan desprestigiadas hoy que sería como un suicidio. Entonces, una convención, pues eso ya no se usa, las convenciones ya no existen, o sea, eso de convenciones así como para elegir candidatos. Pasó en el Partido Liberal. Elegir candidatos, pues eso no funciona por consulta. Entonces, pues claro, quedamos en una situación bien difícil porque ¿cuál es el mecanismo? El otro día yo burlando me dije, pues una rifa. Bueno, precisamente hace 2 años, por escoger el candidato del Centro Democrático a través de una encuesta, es que María Fernanda Cabal quedó por fuera del ring. Ella insiste hasta hoy, tengo entendido que ella era la candidata favorita en las encuestas y que de un momento a otro apareció punteando Óscar Iván Zuluaga. Y fue Óscar Iván Zuluaga, que en el fondo era el ungido por Uribe. Si usted me hubiera preguntado a mí, yo lo que sentía en la calle era que estábamos María Fernanda un poco más arriba y yo estaba de segunda. Lo que coincide con las mediciones que había hecho María Fernanda, que luego me las mostró, me las compartió, y sí nos sorprendió, digamos, la victoria de Óscar Iván. Ahora, yo he sido siempre muy respetuosa de las decisiones del partido. Yo inmediatamente quedó elegido, salí a apoyarlo, porque yo creo que el partido se debe comportar así. Pero sí, evidentemente, yo creo que con esa situación que se presentó ahí, quedó completamente descartada la posibilidad de una encuesta en el partido. Y no, pues viendo la encuesta de Miguel. ¿Qué dice la encuesta de Miguel? Que él tiene más del 40% de aceptación en el partido, que Petro tiene una intención de voto del 1%. Por no decirle más números. Ya con eso. Sí. Sí, es al revés. Sí, yo creo que en las encuestas es al revés, en las encuestas en general. Claro, entonces sale el director de Inbamer a decir que es una encuesta muy seria. Entonces yo pregunto, ¿a cuál de las dos Inbamer le creemos? ¿A la que sacan donde Miguel sale de tercero o a la que sacan donde sale de primero? ¿A donde sacan que Petro tiene entre el 20 y el 30% de aceptación o a la que dicen que tiene el 1%? Entonces usted puede escoger la encuesta que le guste, según cómo amanezca por la mañana, María Jimena. Si el candidato que se elige por el proceso que sea es Miguel Uribe, ustedes, y hablo de María Fernanda Cabal y los otros precandidatos, van a bajar la cerviz y disciplinadamente acogerlo como candidato o no? Yo estoy completamente segura de que no va a ser Miguel Uribe. Completamente segura. O sea que puedo hacerle una apuesta aquí para que vayamos a almorzar después de elecciones. Bueno, me parece muy bien. Paloma, ¿qué pasa si el ungido es Miguel Uribe? A pesar de que no tenga las charreteras, ni tenga las bases del partido, como parece que es su caso. Ya pasó una vez con Óscar Iván Zuluaga hace 2 años. ¿Por qué no puede pasar ahora? Vea, lo primero es, yo no creo que Miguel vaya a ser candidato del Centro Democrático así se gaste millones de dólares. ¿Por qué? Porque este es un partido ideológico. Este es un partido que se ha hecho en la adversidad y que Miguel no ha estado en ninguna de esas adversidades. Él no ha estado. Le podrán gustar las causas del Centro Democrático, pero él no ha estado ahí. Él ha venido a cosechar el esfuerzo que ha hecho este partido, que está muy bien porque un partido tiene que ser abierto,
pero en los partidos hay, digamos, una especie de gratitud con las batallas que se han dado. Entonces yo no creo que Miguel, así se gaste millones de dólares y siga gastando al ritmo en el que va, vaya a obtener los resultados que él espera. Porque este es un partido ideológico, esto no es la U, esto no es un partido donde el poder económico defina las cosas. Y lo segundo, yo creo que el partido siempre ha estado en esta condición de que sus figuras son un poco más pequeñas que el partido, porque tiene que ver con la transición generacional y tiene que ver con el liderazgo indiscutible que tiene el presidente Uribe. Entonces, usted está chiquito hasta que le caiga la luz. Un poco se acuerda de Iván Duque. Iván Duque siempre marcaba en las encuestas muy abajo hasta que fue el candidato del partido y se convirtió en un candidato muy poderoso, porque es una estructura política... Pero viéndolo en retrospectiva con el presidente Petro, pues está muy cotizado, porque yo creo que fue un hombre de buena voluntad, fue un hombre que no fue corrupto, fue un hombre que le tocó una pandemia y que dio lo mejor de sí. Al presidente Duque uno le puede atribuir errores políticos que le costaron mucho y que le costaron mucho al país, pero nadie puede decir que el presidente Duque no dio todo de sí para hacer las cosas bien. Pero yo creo que el partido ha madurado, desde ahí hasta ahora hemos madurado. Somos un partido más claro, más enfocado en las cosas que hay que hacer. Yo creo que nosotros ganamos esa presidencia viniendo de ser un partido mucho más beligerante, mucho más en oposición, mucho más en lo que no estaba funcionando, y hoy somos un partido que tiene más claro qué es lo que se debe hacer. Paloma, usted es la segunda vez que aspira a ser precandidata y siempre lo ha hecho teniendo enfrente a otra senadora, mujer, María Fernanda Cabal. Las dos, a pesar de que son senadoras del Centro Democrático, son muy distintas. Yo me atrevería a decir que María Fernanda Cabal representa una derecha más radical, de pronto un poco más trompista, si no es que es trompista, como de hecho ella misma se ha definido. Y usted, en cambio, es una mujer de derecha, y yo no diría que es una mujer de derecha moderada, ni más faltaba, pero sí conciliadora, cosa que en estos momentos, pues, sorprende. Yo creo, María Jimena, que el tema es el siguiente. Yo vengo de una familia donde la gente se ha expresado en diferentes vertientes de la política. Mi abuelo fue conservador, mi tía abuela fue rojista, mi otro tío fue comunista. Entonces, y sabíamos que todos se podían sentar el domingo a almorzar, quererse muchísimo, entender que cada uno estaba expresando su amor por Colombia con los principios que consideraba, y que podían ser amigos, irse en el carro, conversar, almorzar, y eso no significaba nada en términos de la moralidad de las personas. Yo puedo ser amiga y soy amiga de muchas personas de izquierda. Difícilmente usted me lo va a creer, pero yo tengo muchas amigas que de mis 20 amigos que van a mi cumpleaños son petristas. Seguramente jamás votarían por mí, pero nos podemos querer, podemos conversar, podemos sentir nuestro amor por Colombia con ideas distintas. ¿Eso significa que yo soy floja con mis principios? No. Yo no soy floja con mis principios, yo no creo en las ideas de izquierda porque me parece que han fracasado en el mundo entero, pero puedo ser amiga de las personas de izquierda, puedo convocarlos en cosas que creo que nos unen sobre el país. Yo siento que los problemas de Colombia hoy no son fundamentalmente si uno quiere ser de izquierda o no. Yo creo que hoy no hay nadie que diga que uno no tiene que cuidar el mercado, que no hay nadie que diga que uno no debe cuidar el sector productivo de este país. Nadie, ni en las izquierdas, habrá unas izquierdas hiperradicales, pero no son viables políticamente. Pero yo sí creo que nosotros podemos ponernos de acuerdo, por ejemplo, en superar la pobreza, y que la superación de la pobreza extrema la logremos en 4 años. Eso tiene que ser un imperativo, como tiene que ser, yo creo hoy, después de que gobernó la izquierda. Yo lo hablaba el otro día con Ariel Ávila, yo le decía, ¿usted hoy tiene una visión distinta de lo que son los bombardeos o no tiene una visión distinta? Y él me decía, están ordenando el gobierno. Sí, tengo una visión distinta. Y yo pienso, pucha, esto nos da una oportunidad
de ponernos de acuerdo sobre unos elementos básicos, porque el hecho de que quienes gobiernan hoy hayan visto que eso no era soplar y hacer botellas, tiene que permitir que el país tome unas decisiones de fondo. Por eso yo sí creo que este gobierno que viene tiene que ser de grandes acuerdos nacionales, tiene que ser de que nos pongamos de acuerdo sobre que si queremos quedarnos en Colombia, sobre que no queremos que nuestros hijos, que nuestros nietos se vayan de este país, tengamos la posibilidad de pensar cuáles son los mínimos en los que podemos converger. Porque a mí sí me parece que a Colombia le ha hecho muchísimo daño, no la diferencia ideológica en la que yo creo fundamentalmente, pero sí la polarización ridícula, que es volver a todo el mundo una caricatura. Y entonces no hablar de los problemas, sino hablar de que este es así, este es allá, y entonces nunca logramos avanzar. Hoy yo creo que todos los colombianos entendemos que se necesita una política antidrogas, incluso Petro, incluso su ministro de Defensa. Con muchos debates Cambió yo le he dicho. la política. Claro, hoy ha ido entendiendo, y lo dijo el presidente el año pasado, en Colombia la guerra insurgente se acabó, hoy estamos combatiendo economías ilícitas, y esas economías ilícitas son narcotráfico y minería criminal, tráfico de personas. Caray, ¿cómo no vamos a ser capaces de ponernos de acuerdo para erradicarle la plata a quienes secuestran, asesinan, extorsionan? Creo que aquí hay un momento que el país no puede perder, que es el momento de que entre todos pensemos la Colombia que es posible. La política en Colombia cambia, hay veces más de lo que uno se imagina, y cambió sustancialmente con el triunfo de Gustavo Petro. Así muchos no lo crean. Y es que el triunfo de Gustavo Petro lo que hizo fue abrir la compuerta para que entrara una nueva élite, si se quiere, a gobernar. Una élite de izquierda, aunque no todos son de izquierda. Yo no voy a decir si son mejores o peores, pero son distintos, son caras nuevas, la gran mayoría. Y eso demuestra que en Colombia hay un cansancio, llámese como se llame, de ver en el poder a las mismas caras de siempre, sobre todo si son delfines. Y resulta que de alguna manera hay muchos delfines en la contienda, sobre todo en la derecha. El primer delfín, Miguel Uribe, es nieto, ya lo dijimos, de Julio César Turbay, expresidente de Colombia. María Fernanda Cabal no es nieta de presidente, pero sí viene de una familia muy vinculada a las grandes plantaciones de caña del Valle del Cauca. Y está usted, Paloma, que es la nieta del expresidente Guillermo León Valencia, del Partido Conservador. Y su familia, pues, es una familia de las más antiguas de Popayán. ¿Qué le dice a usted a toda esta Colombia que no quiere ver más hijos de presidentes, nietos de presidentes en el poder y que quiere ver caras nuevas? Póngale el nombre, outsiders. Mire lo que pasó en la última campaña. De un lado, un outsider de derecha, Rodolfo Hernández, y del otro, un outsider de izquierda, Gustavo Petro. Vea, le voy a contestar dos cosas. Primero, sobre los outsiders. A mí si me dicen que a Colombia le conviene un outsider, yo le preguntaría a cualquiera que tenga, por ejemplo, una empresa, si va a contratar un gerente, si buscaría un outsider o alguien con experiencia. Y he hecho la pregunta y todo el mundo me dice, no. Yo les pregunto, ¿y cómo hacen para escoger el gerente de esta empresa? Me dicen, no, hacemos procesos de selección. ¿Y qué buscan en la selección? No, pues que tenga mucha experiencia, que haya hecho esto con éxito, que haya tenido resultados en otros sitios. La probabilidad de que escojan un pelado muy bueno o alguien muy bueno que viene de otro sector, que brilla mucho, pues es cero, porque usted haría una cosa distinta con el país. ¿Por qué buscaría una persona que no tenga experiencia para ver si nos gastamos los 4 años aprendiendo? Ahora, sobre la política. La política colombiana hoy está dominada por la corrupción. Asquerosa corrupción, que no hay otra palabra para mencionarla. Donde usted mire están robando. Pero ahí yo creo que aparece entonces la familia de uno muy distinta. Mi familia lleva en la política más de 200 años con ningún escándalo de corrupción. Ninguno, María Jimena. La familia Valencia ha estado en los más altos cargos del poder y jamás nos han señalado de corruptos.
que a usted no le guste la política del presidente Valencia, que no le guste la candidatura de Guillermo Valencia porque era demasiado díscolo para los conservadores de la época, está muy bien, pero nunca corrupción. Entonces fíjese que me pasó una cosa bien curiosa el otro día en Popayán. Llegué a una reunión allá, mucha gente que fue a acompañarnos, y en un momento pide la palabra un sindicalista. Yo represento el presidente del sindicato X, y yo siempre he dicho que los Valencia no deben seguir en la política acá. Y yo me preparé pues para el discurso que se me venía. Imagínese el giro que dio. Me dijo, yo le dije, pero no se preocupe que nosotros hace tiempos ya nos fuimos del Cauca, lo cual es cierto. O sea, mi papá fue el último que hizo política en el Cauca, y cuando yo entré a la política hace más de 10 años, mi papá lleva 20 años de haber salido. Yo le dije, hace tiempos nos fuimos, y me dijo, yo sé, pero yo quiero venirle a pedir que vuelvan, porque los Valencia eran gente honrada, era gente que trabajaba, y uno veía los resultados, y no es Tampa que se está robando este departamento. Entonces fíjese que ahí yo pensé, mire qué interesante cómo ha ido cambiando. Y fíjese la elección de Galán en Bogotá, la elección de Eder en Cali. Ahí hay una reivindicación de una clase política que no es la clase política de ladrones que ha tenido este país, que es una clase política de gente decente que ha hecho las cosas y que ha trabajado por el bienestar colectivo. Es como un conocimiento ancestral. Cuando usted vota por un Valencia, hay una marca que hay que respetar y que viene de hace mucho tiempo, que puede haber pasado de moda, pero en medio de esta crisis de la politiquería vuelve a ganar cierto valor. Es evidente que el Centro Democrático es el epicentro de la derecha en Colombia, es el partido del expresidente Álvaro Uribe, el jefe natural de lo que ha sido pues ese espectro político en los últimos 30, 40 años. Pero él tiene el sol a sus espaldas, y la verdad es que los candidatos que hay todavía no pican en las encuestas, y está aterrizando en ese terreno una periodista como Vicky Dávila, que ya lanzó su candidatura. Es más, como recordamos acá, la lanzó el mismo día en que el Centro Democrático estaba empezando a hacer sus foros para buscar la manera de cómo elegir a su candidato. Es evidente que Vicky Dávila lo que busca es ser la candidata de la coalición de derecha. ¿Usted qué opina del aterrizaje en su cancha de una candidata como Vicky Dávila? Bienvenida Vicky al debate político. Yo creo que ella ha tenido una voz muy firme en sus denuncias y en su aporte a fiscalizar el poder, que yo creo que es una labor bien importante que cumple el periodismo. Con Petro, porque con Duque no lo hizo. Pero acuérdese cómo fue de dura con el uribismo hace unos años, donde le daban tan duro al presidente Uribe y a tantos otros. Pero yo creo que ella tiene una valía, incuestionablemente, pero yo sigo pensando que Colombia necesita un presidente que no llegue a aprender. Pero ella es un outsider. Sí, pero como le dije sobre los outsiders, yo no tengo nada en contra de que lleguen a las campañas políticas, pero sí tengo preocupaciones en torno al ejercicio de la presidencia. Bueno, es aclarar que Vicky es una outsider muy especial porque está apoyada por el empresario Gabriel Gilinski, y además pues tiene una cercanía innegable al expresidente Álvaro Uribe Vélez. No es muy outsider en ese sentido, pero yo sí creo que la política es una ciencia difícil, que aprender de ella toma mucho tiempo. Llegar a solucionar problemas no es simplemente voluntad de solucionarlos, es entender los problemas, es haberlos estudiado, es haber entendido cuáles son las decisiones. Decía el doctor López Pumarejo una frase que a mí me gusta, y me dice: la mejor revolución es el ajuste permanente de todas las cosas. Porque cuando usted está en la política, usted no puede llegar con ínfulas de Petro, de primer hombre, que hay que acabar con todo para refundar la patria de cero. ¿No? Hay que hacer un nuevo sistema de salud, hay que hacer un nuevo sistema. No, usted tiene que cuidar lo que se ha construido, pero para cuidar lo que se ha construido tiene que entenderlo. Y unos aparatos tan complejos como los que hay en el Estado son difíciles de entender, son difíciles de aprender. Yo le diría que yo, que llevo 12 o 13 años en este ejercicio,
pues hoy siento que tengo la madurez para entender esos problemas, para proponer cosas puntuales que van a cambiar, sí, pequeños ajustes que van a cambiar la operatividad del sistema. Pero a mí sí me preocupa mucho creer que uno llega de no saber nada de cómo funciona el aparato estatal y puede ser buen presidente. Creo que eso es un caricellazo muy riesgoso para este momento del país. Entonces, ¿usted estaría a favor de que se hiciera una consulta entre el candidato que salga del Centro Democrático y Vicky y otros candidatos que estén por firmas? ¿Es así? ¿Esa es su propuesta? Yo soy de la teoría que antes de primera vuelta nosotros debiéramos participar con otras fuerzas políticas afines. ¿Qué es afín? Cero corrupción, resultados y experiencia, sí, y digamos un proyecto político común. Yo creo que esos son los 3 elementos con los que usted puede pensar en coaliciones. Entonces a mí sí me preocupa que no se hiciera. Sobre el tema de que Vicky pueda ser parte de la coalición del Centro Democrático más adelante, yo creo que sí. Por supuesto que sí. Yo no tengo ninguna razón para decirle a usted habría que vetar a Vicky. No me parece, y me parece que claro que sí. No sé si a ella le interese o ella está pensando ir sí o sí a primera vuelta, porque a veces los candidatos outsiders no quieren juntarse con la política. Y fíjese, ¿Usted cree que Vicky no quiere juntarse con el Centro Democrático? Pues yo viví las elecciones pasadas, María Jimena, donde todo el mundo decidió que uno no se podía juntar con el Centro Democrático, que tenía que aspirar a los votos del partido, sí, pero sin el partido. Yo creo que en esta ocasión el partido no jugaría así. Yo creo que esta es una ocasión donde el partido no va a permitir que se vayan sus votos sin el partido. Pero bueno, habrá que ver. Yo no descarto una consulta con Vicky y con otras fuerzas. Usted dice que Miguel Uribe no va a ser candidato del Centro Democrático. Entonces, ¿entre quiénes va a estar la pelea dentro del Centro Democrático? Yo creo que esa campaña está entre María Fernanda y yo. Yo creo que la situación del país hoy es una mujer. La gente sí quiere una mujer. Yo lo siento en la calle y cuando salgo a la calle, toda la gente me dice, ¿estamos contigo o estamos con María Fernanda? Uno sabe cómo está en la opinión pública después de estar en la política, uno sabe cómo está en la opinión pública. Y yo no creo que la plata y el estratega venezolano sirvan para transformar un partido que se ha hecho en la adversidad, que sabe las luchas que se han dado, donde los uribistas entienden de qué se ha tratado esta lucha. Entonces, yo no veo por ninguna parte lo de Miguel Uribe, así paguen muchas encuestas y así gasten mucha plata en redes y así hagan muchos videos. No lo veo, como tampoco veo, digamos, un candidato hombre de Bogotá, que apenas ahorita está conociendo Colombia como candidato al partido. Porque este es un partido que tiene un liderazgo femenino muy poderoso en un momento donde la gente quiere una mujer. La gente quiere una mujer. Digamos que gran parte de lo que la gente dice sobre Vicky además es que es mujer. La gente no quiere, y los candidatos del otro lado van a ser Claudia López, que es mujer, María José Pizarro, que es mujer. Entonces, esta va a ser una contienda de mujeres. Y yo creo que los hombres tienen me parece muy bien. Que tienen que irlo entendiendo. 200 años venimos esperando que nos toque el turno. Sí. Yo el otro día me decía una amiga, ¿y por qué no se corren los candidatos hombres? Y yo creo que llega el momento donde se van a tener que correr, porque Colombia quiere el cariño de una mujer. Colombia quiere el gobierno de una mujer que sepa poner en orden la casa, que sepa... una cosa que yo creo que es una característica bien interesante de las mujeres es, usted puede tener 2 hijos, uno muy juicioso y uno muy necio, y puede corregir al necio con cariño. No tiene que salir a destruirlo. No. Y yo creo que eso es lo que necesita el país. El país está buscando... no un padre de la patria, sino una madre de la patria, que es distinto. Una madre de la patria le da el hombro para que usted llore, una madre de la patria lo puede recoger, una madre tiene unas características que son distintas, que yo creo que son las que empatizan con la Colombia que viene. Yo estoy de acuerdo con usted, María Jimena, en que Colombia no es la misma después de la victoria de Gustavo Petro. Y por eso lo que viene es una mujer. Precisamente por eso lo que viene es una mujer.
Esto es A Fondo. Mi nombre es María Jimena Duzán. A Fondo es un podcast producido por Mafialand. Producción general, Beatriz Acevedo. Producción de audio, Daniel Chávez Mora. Música original del maestro Óscar Acevedo. Nos pueden escuchar también en mi canal de YouTube. Gracias por escuchar. Soy María Jimena Duzán.